Hola, el día de hoy contamos con la presencia de un distinguido contador público que ha llegado a la ciudad de Trujillo por invitación del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad para brindar una capacitación en materia de modificaciones al Plan Contable General Empresarial. El profesor Alfredo Rodríguez Neira, un gran amigo de esta casa, un gran amigo de Trujillo, el día de hoy nos va a brindar su perspectiva, su punto de vista sobre algunos temas que en la contabilidad ordinariamente no son tratados. Y hay un tema que en la exposición, Alfredo, que se trató, era sobre la interpretación de las normas contables. Esto en el entendido de hacer un símil entre la interpretación jurídica que se hace de las normas que emiten los legisladores y las normas contables. ¿Por qué razón? Porque el tener un método de interpretación, eso así ocurre en el derecho, te da en cierta forma parámetros de certeza y seguridad de la manera de cómo entender las leyes. ¿Esa certeza y seguridad jurídica en el derecho existe en la interpretación de las normas contables o cuál es tu perspectiva? ¿Cómo deberíamos interpretar una norma contable? Gracias, decano. En la práctica no siempre existe esa forma de predictibilidad contable respecto de lo que se espera que opinen diversos expertos sobre un mismo tema. Probablemente encontremos respuestas contrarias. ¿Y esto a qué se debe? Tenemos insuficiencia de conceptos, de contenidos dentro de nuestro marco conceptual. Definimos devengo sin haber definido qué significa transformación económica. ¿Por qué es esto importante? Porque la contabilidad representa, no crea, a diferencia de la ciencia del derecho. El derecho crea, regula formas en que la sociedad se va a entender. Por ejemplo, en contabilidad no tenemos formas de interpretación, entonces no siempre logramos los consensos de manera tan sencilla. ¿De qué manera entonces se resuelven aspectos como, por ejemplo, cuando un término no está definido en la norma contable o cuando un término tiene más de una interpretación? ¿Cómo así se define, ¿no? O cómo se le da contenido a esta norma contable para poder aplicar a los hechos económicos? De acuerdo con los propios modelos contables que tenemos, voy a referirme al modelo de la práctica de las empresas con afines de lucro, que es el modelo de las NIF, o el modelo de las entidades del sector gubernamental, que también es un modelo internacional, las NIC-SP. Estos modelos suelen tener ciertos elementos para poder resolver. Cuando yo no logro resolver por el contenido propio de estos modelos, yo estoy autorizado a irme y buscar una respuesta en modelos que sean comparables. Un modelo contable es comparable con otro cuando sus fundamentos son similares, no son iguales. De repente uno tiene mayor desarrollo que el otro. De hecho, en la profesión contable hemos trabajado en esto y el marco conceptual de las NIF se ha homologado con el marco conceptual de la práctica norteamericana. Pero esto no garantiza que ante un mismo hecho podamos tener la misma opinión de distintos contadores que analizan el mismo hecho. Bueno, pero tampoco lo tenemos en el derecho, ¿no es cierto? Tampoco dos abogados tienen que opinar exactamente igual. Lo sé. La diferencia es que en el derecho existe, en cierta forma, un tercero que va de alguna manera dirimir estas diferencias, que en este caso es el Poder Judicial en última instancia, ¿no? O en su caso se pueden hacer consultas a organismos especializados. Por ejemplo, en materia tributaria haces una consulta a la Administración Tributaria y los informes que la Administración Tributaria emite son de obligatorio cumplimiento para su personal. Eso te da certeza y seguridad porque tú tomas una decisión en base a lo que ya previamente la Administración ha interpretado. Entonces, ¿eso en la contabilidad será posible? ¿Es posible realizar esto? Lo hemos buscado muchísimo tiempo. Los colegios profesionales, como este honorable Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, ojalá en este nuevo mandato, y te felicito por el trabajo que te espera, en estos 2 años, ojalá nuestros colegios profesionales le dedicaran recursos a cumplir con uno
una de las tareas que le ha puesto la sociedad, y es resolver, aclarar, investigar. Eso no lo hace ningún colegio profesional de contadores de mi país. Sobre otros colegios yo no puedo hablar, pues no los conozco. Pero los colegios profesionales en el Perú no lo hacen. No tenemos un tribunal, para ponerle algún nombre, un tribunal contable que resuelva. Sin embargo, sí podemos ir en consulta a la Dirección General de Contabilidad Pública, porque por ley esa dirección puede normar en materia contable. Entonces podemos ir en consulta, pero tampoco tiene los recursos para ir atendiendo y realmente no lo usan mucho, ¿no es cierto? Pero podríamos ir a eso. No actúa exactamente como un tribunal, pero a veces buscamos algún tipo de opinión vinculante emitida por esta dirección, pero sin ningún apoyo. ¿Dónde debería estar el esfuerzo? Debería estar en los colegios profesionales. Es decir, alguna empresa en el área de influencia de este colegio profesional tiene dudas sobre el tratamiento de determinada partida. Deberíamos tener legitimidad ganada, no impuesta, como la institución que debe ser consultada para resolver el tema. No tenemos un espacio técnico de desarrollo contable en el Perú. Nosotros estamos subordinados a la práctica internacional. Si no interpretan en Londres, nosotros no sabemos nada. Entonces, aquí tenemos un gran escenario de tarea pendiente para los contadores. De hecho, permíteme solamente agregar, la administración tributaria muchas veces utiliza nuestra ciencia para resolver. Y yo leo resoluciones donde la SUNAT muchas veces claramente se equivoca, o a favor o en contra del contribuyente, que no son situaciones deseadas, ¿no es cierto? Por ignorancia en materia contable. Alfredo, ¿cuál es tu perspectiva ahora que tocaste que las normas vienen, ¿no?, del seno del IASB? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a que estas normas ordinariamente se crean en contextos económicos, culturales distintos a los nuestros? ¿Resultará siendo obligatorio para el Estado peruano filtrar esas normas antes de hacerlas obligatorias? Porque ciertamente las condiciones en las que se preparan estas normas no necesariamente reflejan nuestra realidad, que principalmente es de un país en vías de desarrollo. Esta respuesta me va a causar dificultades futuras en tanto están grabando, pero voy a decir sí, y así empezamos a hacerlo. Acompaño a la Contaduría Pública de la Nación, en su primer momento, luego integrada dentro de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, lo acompaño desde el año 90. Entonces estoy 30 años asesorando a los contadores generales de la Nación, porque es parte de mi servicio a la sociedad. Y al principio, las normas internacionales llegaban al país en inglés, no existía versión en castellano, las traducíamos y opinábamos antes de su aprobación. Ahora ya no. Ahora, tal cual vienen las normas, las oficializamos, y esto significa tomar lo bueno, lo malo de estas normas. Las normas se corrigen muchas veces. Hay claros ejemplos para los que hemos seguido la evolución de las normas. Significa que la norma anterior que aprobamos, la aprobamos con errores. Entonces, sí, es necesario cierta vista preliminar a las normas. Por supuesto, en mi opinión, la Superintendencia de Mercado de Valores va a decir no es necesario. Muchos van a decir que no es necesario, las firmas auditoras, pero yo diría que ni la propia Superintendencia ni las firmas auditoras podrían afirmar que tienen respuesta a cada situación de conflicto contable, ¿no? Sí, hay un tema bastante controvertido en el mundo de la contabilidad y su relación con la tributación, en el sentido de si la norma contable es realmente una norma jurídica, ¿no? Y si es una norma jurídica, evidentemente la forma como se interpreta y se conceptualiza las normas tributarias sería de distinta manera. Entonces hay sentencias incluso a nivel de Corte Suprema en donde establecen que no son normas jurídicas. Hay toda una cuestión.
Mi tema va por este lado. ¿Qué pasa cuando una norma jurídica, por ejemplo, las normas tributarias o las normas societarias, ¿no? Sabemos que nuestra ley de sociedades tiene muchos años que no se actualiza y puede que no estén reflejando el avance que la contabilidad ha tenido? ¿Cómo resolvemos en la contabilidad, ¿no?, cuando un mandato imperativo en una norma jurídica te dice que realices demuestres un acto de una manera y la norma contable te dice que no se haga de esa forma? ¿Cómo se revela esto? O asuntos aún más complejos. Los contadores hemos llegado a tal nivel de pretendida vanidad, si me permiten, que creemos que nuestras normas están por encima del ordenamiento jurídico de un país. Inclusive por encima has hecho referencia específica a la Ley General de Sociedades, cuya actualización la última vez fue en el año 98, 97, me parece, por ahí. Entonces, y te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades establece cuándo repartir dividendos y sobre qué base. Hay artículos específicos sobre el particular. Muy bien. Cuando la norma legal, la Ley General de Sociedades fue revisada, existía lo que nosotros llamamos el estado de ganancias y pérdidas. Ingresos menos gastos. Nadie discutía respecto de sus componentes. Podíamos discutir la oportunidad del devengo, la forma de presentar, pero el resultado era tal. Si había utilidad, por ejemplo, los accionistas podían tomar la decisión de repartirse un dividendo. Esa norma del año 98 no contemplaba el impacto del valor razonable. Por ejemplo, valor razonable, tremendo componente, puede llegar a ser el componente más importante en un estado que ahora llamamos de resultado integral, ¿no es cierto? Puede ser el componente más importante. Pregunta, ¿cómo la Ley General de Sociedades, que pretende proteger la continuidad de las operaciones, crea, por ejemplo, el concepto de una reserva legal? ¿Reserva legal sobre qué? ¿Sobre el resultado por actividad ordinaria o sobre el resultado integral? No aclarado. Valor razonable, que puede significar tremenda ganancia en resultados, sin equivalente en la liquidez. ¿Cómo podrían distribuirse dividendos sin afectar la capacidad de operación? Por ejemplo, la Ley General de Sociedades tendría que decir, solamente se puede repartir dividendos hasta los montos líquidos generados en un periodo. Ese tipo de aclaraciones no las tenemos. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades dice, si deseas reevaluar tus activos y no me pone condición, reevalúalos. Y luego ese excedente de revaluación lo puedes capitalizar, lo puedes aplicar a cumplir pérdidas. Y esto probablemente fue por la recomendación de algún contador en el pasado, que lo dijo bien y lo dijo de manera inteligente. Bueno, hoy, cuando nosotros miramos el modelo contable, dice revaluaciones. En estos casos te las permito, pero no puedes capitalizar, no puedes aplicar a pérdidas. Me pregunto yo, ¿cómo una norma contable pretende que la Ley General de Sociedades, que una norma de mayor jerarquía, porque las normas contables son aprobadas por resolución directoral, pretende que se le subordine la ley? Es decir, ese contador no tiene idea de cómo es la jerarquía de leyes en un país. Entonces, ese tipo de conflictos tenemos que resolverlos, pero tenemos que entender los contadores, tenemos que entender que hay leyes que disponen un ordenamiento general de las cosas. Necesito estados financieros para que sean aprobados o revisados por un directorio y sometidos a la aprobación o no de una junta de accionistas. Bueno, esos estados financieros que están prescritos en esa Ley General de Sociedades tendrán que recoger lo que vean conveniente de la forma en que hacemos contabilidad, pero tienen que hacerlo y tiene que haber un cambio ahí importante. Perfecto, me queda claro, porque estos ajustes que debería tener la Ley de Sociedades van a hacer que de alguna manera los usuarios de esta información, trabajadores, accionistas, ¿no?, puedan de alguna manera ser beneficiados en el marco de lo que establece la Constitución. Creo entonces que es una tarea pendiente de los colegios profesionales, toda vez que tienen iniciativa legislativa de acuerdo a la Constitución, de proponer la modificación de la Ley General de Sociedades, ajustándola un poco a la realidad actual
en la que viven las empresas, ¿no? Y de algún modo que es reflejada en la contabilidad. Alfredo, un par de preguntas más que creo que son de obligatorio cumplimiento es, ¿cuál es tu perspectiva sobre CINIF 23, que se habla mucho? ¿Cuál es tu lectura del tema? Esta interpretación, para decirlo brevemente, a quien dedique algo de su tiempo a escuchar esto, esta CINIF 23 lo que sostiene es que debo aplicar probabilidades en casos de incertidumbre respecto de agregados o deducciones tributarias. Esto significa que ya no solamente es necesario un ejercicio previo, con la asistencia probablemente del especialista tributario en muchos casos, ¿no es cierto? Si algo es aceptado o no es aceptado para fines tributarios, sino ahora va más allá y dice, ese análisis previo que tal vez hagas con tu asesor tributario, a ese análisis previo tiene que llevarte a sostener una probabilidad, a demostrar una probabilidad de ocurrencia de que el fiscalizador acepta o no acepta ese gasto, grava o no grava ese ingreso. En pocas palabras, esta CINIF 23 no insinúa, dice que ante una situación de incertidumbre, por ejemplo, si un agregado debe ser efectuado o no, que le apliquemos un porcentaje, un ratio de probabilidad a ese agregado y sea ese monto el que consideramos como agregado. Es decir, no se acepta el gasto del tipo A, observo que la administración a veces acepta, a veces no acepta, etcétera. El tribunal sostiene la misma posición que la administración, vamos a ver si en la Corte podría ser distinto. Veo que el 50% de los casos acepta estas deducciones, el 50% no acepta. Ah, muy bien. Entonces tú, en lugar de deducir al 100%, deduce solamente el 50%. Es decir, una completa locura. Locura. Porque el análisis profesional de si una partida es deducible o no, y en tanto análisis no hay seguridad, eso se despejará en el futuro. Es decir, un asesor tributario me dirá, esto es muy probable que sea aceptado, ¿no? Así que aquí no hay cosas. En esto puedes tener dificultades, pero puede pelearse. La forma en que el asesor tributario puede contribuir a la empresa. Entonces, pero todo eso no lleva a decir, solamente voy a deducir una parte del gasto, solamente voy a agregar una parte aquí. No es posible. Entonces es una norma nula. Además es incoherente. Cuando nosotros reconocemos pasivos por provisiones y calificamos pasivos contingencias remotas, contingencias posibles, contingencias probables, que son las que se registran, estas últimas, cuando yo registro una contingencia probable, no la registro por un porcentaje, la reconozco por el total. Entonces, hay incoherencia entre la norma 37 y la interpretación. Pero ¿crees tú que resulte siendo necesaria? Porque, a ver, yo me pongo en un caso en concreto. En efecto, la empresa está tomando una postura. Hay problemas, por ejemplo, en el caso de las asociaciones en participación, que siendo que tributariamente no está definida la manera cómo es que se van a distribuir los beneficios y si grava en cabeza del asociado o en cabeza del asociante, ahí hay una discusión importante, porque el Tribunal Fiscal ha tenido una doble postura. Suponte que la empresa realiza una obra en asociación en participación y toma la postura A, y eso hace que en el futuro le acoten un monto importante, una suma importante. O sea, de cara a la CINIF 23 creo que sí es importante que se revele este hecho, porque en efecto los usuarios de la información podrían tomar una decisión equivocada, siendo que en 3 años, en 2 años la administración tributaria termina un gran monto y eso afecte evidentemente la situación de la empresa. Y si yo, por ejemplo, compré acciones de esta empresa que más adelante se va a ver envuelto en este tipo de problemas, creo que la finalidad de la norma es buena. De pronto, no sé si me equivoque, el procedimiento, la forma como es que la están haciendo aterrizar no es lo más adecuado. Pregunto, ¿en qué podría ser distinto a la forma en que actuábamos respecto de los tributos, de la determinación de la renta tributaria antes de la existencia o aplicación de la CINIF 23? Tú como experto tributario, tú eres consultado por las empresas ante situaciones de incertidumbre que los contadores en el manejo del cumplimiento tributario rutinario
no manejamos. Situaciones especiales. Tú podrás llegar a afirmar que es 50% probable que el gasto sea aceptado. Por lo tanto, 50% probable que no sea aceptado, bien difícil. No. Si un tributarista puede decirlo, porque además la CINIF 23 dice, evalúa esto hasta el máximo nivel en que se resuelve esto en la administración tributaria. No podrías decirlo. Lo que tú sí haces es decir, mira, hay casos en que los acepta, casos en los que no se acepta, yo no puedo asegurarte. Y la empresa adopta, y siempre lo ha hecho, posiciones agresivas, posiciones conservadoras frente al manejo de sus tributos. Una entidad conservadora dirá, agrego esto. Una entidad conservadora agrega. Una entidad, tal vez no agresiva, pero que busca cierto equilibrio, dirá, voy a deducirlo, porque además te va a preguntar, a ti como asesor tributario, te va a decir, si la administración me fiscalizara, ¿qué podría esperar? Conservadoramente te diría que esperes que te rechace el gasto y que te reclame tributo. Y en la reclamación, bueno, la reclamación generalmente es lo mismo que salió en la fiscalización, y en el tribunal fiscal ahí sí hay probabilidades, ¿no es cierto? En este caso en particular, te lo va a preguntar el cliente, porque buscamos esas explicaciones para tomar una decisión. Es decir, si tu posición es difícil en el tribunal, tendríamos que irnos a la corte. Muchos de tus clientes, presumo yo, dirán, bueno, no lo voy a deducir, lo voy a agregar. Me voy a evitar este tema, ¿no es cierto? Pero otros dirán, ¿y si en la corte lo gano? Porque hay situaciones que se voltean en la corte. Entonces, estos estados financieros son auditados. Estos estados financieros contienen todas las revelaciones necesarias para que un lector enterado, inclusive y principalmente un futuro inversionista, no solamente los actuales, un futuro inversionista puede interpretar si existen contingencias. Esas tendría que revelarlas yo en mi nota de contingencias. Eso es un trabajo completo. Entonces, pensar en que por aplicar la CINIF 23 voy a tener mejor información para un futuro inversionista o para un acreedor que va a entregarme un crédito importante, etcétera. Yo creo que con la información que tenemos es posible deducir eso. Y ciertamente, ¿qué hacemos cuando adquirimos una empresa? Hacemos un proceso de debida diligencia. Y dentro de ello, lo tributario por todos los años abiertos. A ver, y encontramos, aplicamos criterios distintos y ya es un tema de negociación entre socios, ¿no? Alfredo, la última pregunta y creo que obligatoria. El mundo cambia de manera vertiginosa, sobre todo en el aspecto económico. Se habla mucho ahora de economía digital, hay nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Hay Big Data, hay Data Analytics, o sea, esto viene cambiando de manera muy rápida, la forma de hacer negocios, y eso evidentemente afecta a la contabilidad por la manera en que debe expresar esto en los estados financieros. ¿Cuál es tu visión, ¿no? ¿En qué estamos y hacia dónde nos proyectamos en el tema de la contabilidad en relación a los cambios de economía digital y otros que he mencionado? Y diré además que nos trae algunos nuevos retos para identificar cuándo se devenga algo, cuándo corresponde a una transformación a la que debo dar reconocimiento o no. Nosotros, frente a todos estos cambios tecnológicos, no actuamos de manera distinta a las formas de comercio normal. Nosotros lo que tenemos siempre que hacer ante una transacción es, porque toda transacción, tengan esto presente, toda transacción llegará un momento en que tenga su impacto en efectivo. En el mundo económico, todo esto es temporal, la vida es temporal, y la empresa va cerrando ciclos cuando se convierte en efectivo nuevamente. Entonces, tenemos que tener esto presente. En realidad, entre la legislación tributaria y la práctica contable, al final de la vida de la empresa no hay diferencia. El efectivo sigue siendo el mismo entre los dos. Podrán reclamar, etcétera, pero sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros seguiremos frente a todo esto
analizando las transacciones. Probablemente tengamos que desarrollar metodologías más claras para identificar cuándo se están produciendo transformaciones que dan lugar a transacciones que se devengan ya de ingreso, de gasto, de lo que fuere. Probablemente tengamos que desarrollar, pero yo no espero ningún impacto distinto en contabilidad respecto de el que sea producto de un buen análisis. Más bien, donde sí la contabilidad tiene tareas pendientes con la sociedad, es en el tema de medio ambiente, preservación de recursos. La contabilidad muy tímida, muy tímida. Revisemos los modelos contables y no vamos a encontrar mucho. ¿Qué debo decir en una empresa minera respecto de los temas ambientales? Y reportarle a la sociedad, cosa que ayudaría a disminuir conflictos. Pero los contadores todavía no tenemos estándares sobre eso. Los contadores en particular, los contadores en el Perú, porque no tengo derecho a hablar sobre otros, tenemos deudas pendientes con la sociedad serias. Estamos asistiendo a la discusión de casos de corrupción masivos, extendidos, con la participación de empresas privadas, con la participación ciertamente de entidades gubernamentales. ¿Y ustedes creen que no hay contadores responsables? Yo no lo creo. Yo creo que le debemos una respuesta clara a la sociedad. ¿Dónde hay un colegio profesional que haya decidido, ante cierta información de tipo público, investigar la actuación de uno de sus profesionales? ¿Acaso no es esa una tarea que la sociedad nos ha encomendado a los colegas, a los colegios profesionales? Hoy, los contadores y los auditores de estas empresas dicen, eso no es parte de mi examen de estado financiero. Oiga un momentito, lea su dictamen. Tengo que aplicar procedimientos para identificar fraudes. No, ese no es un fraude. Esa es una operación normal. ¿Qué decimos los contadores respecto de cómo contabiliza un contador un pago para obtener una obra por parte de una empresa? ¿Es un gasto de qué? ¿De qué es ese gasto? Dígame que de acuerdo con qué norma lo contabilizo. ¿Es un gasto, una comisión de venta? Es decir, ¿qué es? Sobre esos temas, en nuestra relación con la sociedad, los contadores tenemos deudas muy grandes. Deudas. ¿Dónde estamos nosotros siendo mencionados en el movimiento activo, siempre compulsivo de la sociedad? No somos mencionados. Y eso es porque nosotros no tenemos un enfoque a la sociedad. Nosotros seguimos creyendo que la contabilidad es para tal o para cual. No, la contabilidad es para la sociedad. A ellos es a quienes debemos reportar. Bien, Alfredo, muchas gracias. Bien, amigos, como habrán escuchado, hay una agenda pendiente bastante amplia, muchos temas por modificar, tareas pendientes para los colegios profesionales, para la Junta de Decanos, para la profesión en su conjunto, porque esto tiene que ser una tarea de todos, tarea fundamentalmente también de universidades, de mejorar planes de estudios, ¿no? Y ajustar respecto de aquellos temas que son de importancia para la sociedad. Este tema de la corrupción, Alfredo, sin duda es un tema que tiene que tratarse en el seno no solo de los contadores, sino de varios colegios profesionales, pero por lo menos en nuestro caso es una tarea que debemos de impulsar desde acá, desde nuestro Colegio de la Libertad. Alfredo, ha sido muy grato tenerte con nosotros. Lo sé. De manera infinita te agradecemos, no tenemos cómo pagarte este detalle que has tenido con nosotros. Y bueno, esta es tu casa y cuando estimes nos puedes visitar. Muchas gracias. Les agradezco la invitación que me han hecho y mi saludo para todos mis colegas, muchísimos de ellos mis amigos, miembros de este honorable Colegio de la Libertad. Gracias.